los más de 150 vecinos y vecinas que respondieron la encuesta, los representantes de los 17 clubes y asociaciones que se presentaron o se sentaron a hablar con nosotros y nosotras, y las personas que vinieron a los talleres de octubre, que pusieron sobre los planos lo que llevan años pidiendo con la práctica deportiva diaria. Prozesu hau ez da formalitate hutsa. Ez dugu egin herritarrei kontsulta egin diegula esan ahal izateko, edo aurretik hartuta zegoen erabaki bati estaldura emateko. Benetan, sinesten dugulako egin dugu. Halako inbertsio publikoek guztion baliabideak hamarkadetan konprometitzen dituztenek, instalazio horiek erabiliko dituztenen ezagutzatik abiatu behar dira. 2025ko ekainetik urrira bitartean, 3 faseetan antolatutako metodologia parte hartzailea garatu dugu. Alde batetik inkesta digitala, bestetik erakundeekin egindako elkarrizketa sakonak, eta azkenik tokian bertan egindako 2 tailer presentzial. Horren emaitza, 2 dokumentu dira. Diagnosi txostena eta beharren txostena. Gaur, mahai gainean jartzen ditugu, eta hurrengo hilabetetako lan teknikoa gidatuko dute. Los datos que arrojan estos documentos son reveladores. El deporte en Abanto Zierbena no es una actividad marginal ni residual. El 72% de las personas que respondieron la encuesta practican deporte más de una vez a la semana. Hay atletismo, fútbol sala, pelota vasca, natación sincronizada, escalada, ciclismo, running, vóley. Hay clubes con décadas de historia, con equipos en competiciones federadas y con una cantera joven que necesita dónde entrenar y dónde competir. Lo que nos han dicho, con muchísima claridad, es que ese tejido deportivo merece unas instalaciones a su altura, que las actuales tienen recorrido de mejora y que la ciudadanía sabe perfectamente qué es lo que quiere. Una cancha cubierta para competición, un gimnasio renovado, espacios para actividades dirigidas y una pista de atletismo con superficie homologada. No son caprichos, son condiciones básicas para practicar deporte con dignidad. Etorkizuneko Federico Balbuena kirolgunea ez da soilik kirol eraikin bat izango. Aukera paregabea da, 21.000 metro karratuko espazio bat berrantolatzeko. Udalerriarentzat erreferentziazko gune bat sortzeko. Auzo guztietatik irisgarria, adin guztientzat irekia, eta federazio lehiaketak zein asteburuko kirol espontaneoa hartzeko gai izan beharko dara. Atletismo pista mantendu eta berritu nahi dugun elementu bat da. Tailerretan ezinbesteko identitate elementua dela esan zuten, eta arrazoia dute. Gure udalerriaren nortasunaren parte da. Tartanezko azalera homologatua izatea nahi dugu, argiztapen egokia eta merezi dituen aldagelak. El edificio multideportivo que la ciudadanía ha pedido incluye canchas para competición reglamentaria, vestuarios, cafetería, salas polivalentes y gimnasio. Un espacio que no sea solo para quienes compiten, sino también para quienes se quieren mover, para quien quiere hacer yoga o pilates, o para las familias que acompañan a sus hijos e hijas los sábados por la mañana. Hoy encargamos formalmente al arquitecto municipal que inicie el proceso de selección de la empresa externa que redactará el anteproyecto, tomando como base los 2 informes que presentamos. Ese anteproyecto no será el documento final, lo devolveremos a la ciudadanía en una nueva sesión participativa antes de que nada quede fijado. Queremos que la gente de Abanto Zierbena pueda ver los planos, hacer preguntas y proponer ajustes. Badakigu proiektuaren tamainak fasekako planteamendua eskatzen dagoela. Bermatu ezin dugun eperik ez dugu aginduko. Ez da oraindik ziurtatuta ez dagoen finantziaketaren mende dauden inbertsiorik ere. Bermatzen duguna zera da. Prozesua gardena, zorrotza eta parte hartzailea izango dela etapa guztietan. Abanto Zierbena
nortasun sendoa duen udalerria da. Udalerri handiago askok inbidia dioten elkarte sarearekin, eta zere esan nahi dugun, dakigun herritarrekin. Aukera ematen zaigunean, parte hartu eta iritzia ematen dugu irizpidez. Prozesu honek hori frogatzen du. Federico Balbuena Kirolgunea va a ser un espacio público de primera generación en el municipio, diseñado con la ciudadanía y para la ciudadanía. No un equipamiento que se impone, sino uno que se construye en común. Ese es el modelo de gestión pública en el que creemos y ese es el compromiso que hoy renovamos. Plazos, bueno, pues como bien he dicho, es complicado, ¿no? Porque primero tenemos que recibir ese anteproyecto y tampoco no tenemos unas fechas concretas. Nuestra idea es poder presentar ese anteproyecto este año. Para que se hagan esos últimos ajustes. Este sería el último paso, vamos a decir, del proceso participativo. Sí, vale. Pero el anteproyecto, fijo que se le lleva al pueblo antes de que acabe este año. Sí, la idea es eso, hacer una sesión participativa donde podamos presentar de una forma visual, sobre todo visual, porque bueno, todo el mundo no estamos capacitados para interpretar planos, evidentemente. Entonces, bueno, la idea es poder trasladar ese proyecto de una forma visual que todo el mundo lo entienda y pueda opinar sobre ello, dentro de los márgenes que nos dejan los límites técnicos, evidentemente, pero bueno, pues esos últimos ajustes para ya definitivamente poder pasar a solicitar ese proyecto de una manera o de otra, no solicitar, sino poner en concurso a licitación ese proyecto y bueno, poder seguir dando pasos para poder llegar a nuestro fin, que es tener ese Federico Balbuena Kirolgunea uno de estos días presente y funcionando. Lo que sí que he visto que es básico es que no se renuncia para nada a la pista de atletismo, cancha polideportiva que permita disfrutar de diferentes disciplinas, vestuarios y cafetería. Eso es lo básico. Exactamente, sí, eso es lo que apuntan nuestros vecinos y vecinas, asociaciones, clubes, sí. Pista de atletismo, cancha multideportiva cubierta y que permita competir, porque tiene que tener unas medidas concretas y para competición. Yo diría que en la mayoría o en todos los casos necesitamos, por ejemplo, fútbol sala, uno de los ejemplos, necesita que sea cubierta y bueno, que tenga ciertas medidas. Bueno, y entonces, bueno, la idea es eso, cumplir con todas esas necesidades que han salido en el proceso participativo y, como bien digo, este proceso no va a ser cosa de un día, habrá que hacerlo por fases, se abordará por fases, pero nuestra idea es cumplir con lo que prometemos y trabajamos.